Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas mediante ritmos de registro. En general, para resolver una ecuación exponencial con una parte exponencial, desea aislar la parte exponencial y luego llevarlo al registro común o al registro natural en ambos lados de la ecuación, y esto permite que solucionemos para x. Buscando nuestro primer ejemplo, tenemos 7 alcanzados al poder de 4x plus 1 igual a 128. Aviso como la parte exponencial ya está aislada en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, podemos comenzar por tomar el registro de ambos lados de la ecuación. Voy a tomar el registro natural de ambos lados. Entonces, tendremos el registro natural de 7 levantado a la potencia de 4x plus 1 igual al registro natural de 128. Y ahora desde que nuestro objetivo es resolver para x, podemos mover x de la posición de exponente aplicando la propiedad de energía de los ritmos de registro, lo que significa que podemos tomar este exponente aquí y mudarlo al frente. Entonces, va a ser la cantidad 4x más 1, tiempos registro natural 7. Y ahora, queremos solucionar para x, así que, lo que hacemos aquí haga claro a los padres distribuyendo el registro natural 7, y luego resuelve para x. Tenemos 4x registro natural 7, además el registro natural 7x a Siemens igual al registro natural 128. Ahora, esto puede ver un poco extraño, pero esto es realmente una ecuación básica de 2 pasos. Para resolver esta ecuación para x, comenzaremos deshaciendo esta adición restando el registro natural 7 en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, así que tenemos 4x registro natural 7 igual a el registro natural 128 menos el registro natural 7. Recuerde, no podemos restar estos porque estos no son como ritmos de registro. Y ahora para resolver x, necesitamos dividir. Así que, dividiremos por 4 naturales 7 exaneutones ambos lados. Aviso en el lado izquierdo, 4 sobre 4 simplifica a 1. Natural 7 sobre natural 7 simplifica a 1. Por lo tanto, tenemos x igual a ese cociente, pero ahora tenemos que usar la calculadora para obtener una aproximación decimal. Así que tendremos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Tenemos una paréntesis abierta. Registro natural 128 menos registro natural 7. Así que, hay el numerador dividido por nuestro denominador de 4 registro natural 7. Y es típico rodear a 4 lugares decimales. X es aproximadamente 0.3734. Y para ver esto, podemos subir 7 a la potencia de 4 veces 0.3734 más 1. Y esto debe ser aproximadamente igual a 129. Vamos adelante y compruebe para asegurarse de que nuestra solución aquí es correcta. Hicimos levantamiento levemente, por lo tanto, el valor es un poco más grande que 128, pero esto verifica nuestra solución. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí, hemos subido al poder de 2x menos 5 igual a 61. De nuevo, la parte exponencial ya está aislada. Desde aquí tenemos la base e, será más fácil si utilizamos el registro natural en lugar del registro común. Entonces, si tomamos el registro natural de ambos lados de la ecuación, tenemos el registro natural de e alzado al poder de 2x menos 5 iguales del registro natural 61. Y de nuevo, podemos mover x de la posición del exponente, aplicando la propiedad de energía de los ritmos de registro. Entonces, vamos a mover esto al frente. Así que, ahora tenemos la cantidad 2x menos 5 veces el registro natural igual al registro natural 61. Ahora, aviso en el ejemplo anterior, distribuimos el registro natural y luego, solucionamos para x pero el registro natural es igual a 1. Recuerda el registro natural es la base de registro e así, esto simplifica al exponente, a lo que levantaríamos esta base e, para obtener e que sería igual a 1. E al primero es igual a si todavía no está convencido, por supuesto podemos hacer esto en la calculadora. El registro natural es igual a 1, y desde que esto se simplifica a 1, tenemos la cantidad 2x menos 5 iguales del registro natural 61.
Así que agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. Esto sería 2x igual, esto sería 0. Registro natural 61 más 5 y luego dividir ambos lados. Entonces, tenemos x es igual a este cociente aquí. Vamos a seguir adelante y obtener una aproximación decisiva. Registro natural 61 más 5. Divide todo esto por 2. X es aproximadamente 4.5554. Lo que significa, si tomamos y lo elevamos al poder de 2. Tiempos 4.5554 y resumen 5. Debe ser aproximadamente igual a 61. Vamos adelante y compruebe eso. Así que presionamos el segundo registro natural, crece e incrementó el poder y luego tendremos 2 veces 4.5554 menos 5. Todo esto es nuestro exponente y esto es aproximadamente igual a 61. Ok. Eso lo hará para estos 2 ejemplos. Miraremos 2 ejemplos más en el siguiente video.